la espalda y la cabeza, de forma que esto explicaría el que haya una imagen dorsal del hombre de la sábana, y la otra mitad de la sábana se pasa por encima del cadáver, de forma que cubre el rostro, el pecho, las manos, las rodillas y los pies, y ahí se explicaría el que la otra mitad tenga la imagen frontal. Bien, con esto queda explicado un poco cómo se utilizó la sábana que hoy hay en Turín. Y ahora vamos a pasar a ver qué contiene esa sábana. Pues decía que lo que más llama la atención son estos agujeros, estos desperfectos que tiene, que se produjeron en 1532, cuando se produjo un incendio el 8 de diciembre en la capilla donde se guardaba, en Chambéry, un pueblo de Francia. Estaba plegada la sábana en 48 pliegues y en una esquina pues se llegó a quemar con una gota de plata, de la mezcla de plata, aleación de plata que cubría el relicario de madera, y se fundió la plata, se coló por las rendijas del relicario y llegó a tocar una de las esquinas, y esa esquina, pues al desplegarse, se multiplica en todos estos agujeros que han permanecido con remiendos desde hace siglos, pero que en el 2000 pues, se consiguieron retirar, y bueno, pues se ha quedado con este aspecto que es el más reciente. Las quemaduras estas, que son lo que he dicho, es una de las cosas que tiene, y que en este caso es de lo que menos importa, salvo que, desde un punto de vista científico, nos da una información. Y es que para que se produzcan esas quemaduras ha tenido que sufrir la sábana una temperatura de casi 200 grados o algo más, poco más de 200 grados. Y esta información que lleva la sábana de Turín, porque ya permite evaluar algunas de las hipótesis. Es decir, los pigmentos, acuarelas, óleos, a 200 grados se degradan. Creo yo que a nadie se le ocurre meter una de sus cuadros, de sus pinturas, en el horno y ponerlo a 200 grados, porque entonces saldría algo realmente poco vistoso. Bien, pues esta información es importante. Ya vemos que hay un dato que empieza a poner en duda que esto pueda contener pigmentos. Si pudiéramos eliminar, y lo podemos hacer con este virtual reparación, las quemaduras, así es como se vería antes de 1532, con lo cual era más fácil también percibir o discernir la imagen de este hombre, de este cadáver que estaba enterrado. Aquí vemos efectivamente, de nuevo señalo la cabeza, los brazos, con las manos sobre el pubis, las piernas, la mitad, la parte frontal y la parte dorsal, con algunas manchas, algunos regueros, que luego hablaremos de ellos. Bien, pero la sábana santa tiene sus quemaduras, y para poderla observar y describir mejor, voy a permitirme como partirla en dos y poner la parte dorsal en paralelo a la parte frontal. Bien, pues ahora, una vez que hemos hablado de las quemaduras, hablo de otra de las cosas que tiene la sábana, que son precisamente estas manchas que podrían ser de sangre porque están en lugares que hubieran sido heridas en una crucifixión y una tortura, como se describe en los evangelios. Pues no solamente hay clavos en manos y pies, o sea, heridas en manos y pies, sino que también hay una lanzada en el pecho y también hay heridas en la cabeza, como si fueran de una corona de espinas. Por lo tanto, esto son manchas que podrían ser de sangre. Al principio, cuando se vieron las primeras fotografías, lo primero que se planteaba uno es, pues eso realmente que parece que es sangre lo es. Y por fin, todo esto está encima, está, digamos, superpuesto a una imagen un poco extraña, que yo voy a llamar una imagen enigmática, porque, bien, aquí el rostro del hombre, el rostro del hombre, que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, pues está al revés de lo que solemos entender, porque la punta de la nariz está oscura, cuando es de lo más brillante en nuestro rostro, mientras que las cuencas de los ojos
que normalmente están oscuras, pues aquí están claritas. Es decir, está todo invertido. Entonces, aunque al final percibimos que es la figura de un hombre, pero no es natural, no es una imagen de la que vemos con nuestros propios ojos. Bien, como decía, ahí vamos a ver un detalle del rostro. Aquí vemos con un poquito más de definición la imagen enigmática, con la cuenca de los ojos clarita, la parte de la nariz más oscura y sobre todo en la punta de la nariz. Es tan difícil de discernir que habría dudas en opinar si tiene los ojos abiertos o los tiene cerrados. En esta figura, pues probablemente habría división de opiniones. Y luego sobre esa imagen, sobre esa impronta, pues aparecen estos regueros que tienen apariencia de ser sangre. Bien, pues una vez presentada la sábana santa con sus marcas, quería entrar a describir un poco el tejido, y aquí es donde voy a contar la investigación personal, el aporte mío a este tipo de conocimientos sobre la sábana santa. El tejido, pues es una sarga de 3 en 1, tiene así esa apariencia como de espiga o espina de pez, en la que los hilos pasan, unos hilos pasan por encima de 3, se meten por debajo de 1, vuelven a salir por encima de 3, y el de al lado pues hace lo mismo, pero decalándose, desfasándose en un hilo. Y eso es lo que da la sensación o la apariencia de ser una espina o espiga, y es la sarga. Se ve muy claramente la diferencia. En estos remiendos que tenía antiguamente, la parte principal del lienzo en sarga es mucho más bonita, mucho más lujosa, mientras que el tafetán con el que estaban confeccionados los remiendos, pues es mucho más humilde o típico. Se puede decir que el tejido de la síndone es de gran valor, que es caro, digno de un ritual funerario. Hay que señalar que había una costumbre judía en la época de Jesucristo de utilizar mortajas lujosas y caras para enterrar a sus difuntos, lo que dio lugar a apuros en la gente humilde. Y hubo una recomendación posterior de Gamaliel de utilizar un lienzo sencillo para no poner en apuros a la gente más humilde. Y este ejemplar de Turín tiene pocos paralelos en la arqueología, porque que contenga todas las características, que sea de lino, que sea sarga de 3 en 1, no sarga de 2 en 1 o de 2 en 2 o sarga de 3 en 1, que los hilos tengan torsión Z. Hay dos formas de enrollar el hilo, o a derechas o a izquierdas, de torsión Z o torsión S. Que tenga este grado de densidad, que sea así de tupido. Bueno, pues es un lienzo muy particular, casi único, y el experto textil, la experta textil que lo ha estudiado en Israel, dice que no sería confeccionado en el propio Israel, sino que muy probablemente era importado del resto del Imperio Romano. Por tanto, sería más bien, indica que lo había comprado una persona, un personaje rico. Y como estamos hablando del tejido, pues vamos a tirar del hilo. Vamos a tirar del hilo, y algo de tan humilde como las arrugas, tirando del hilo, vamos a llegar a una conclusión sorprendente e inesperada. Vamos a ver, la sábana, pues como cualquier lienzo de gran tamaño, se pliega y normalmente pues se juntan los bordes de forma que la arruga queda en el centro. Esta actualmente, esto que aparece aquí marcado con esa línea en azul, es el centro, la arruga central de la sábana que hay hoy en Turín. Pero una investigación in situ, viendo la sábana con su propia lupa, de la experta textil suiza Fruy Lambert, encontró lo que ella llama el pliegue primordial o primitivo, que es este otro, que está un poquito desplazado de la actual arruga central, y que ella dice que es el pliegue que se hizo nada más salir del telar, cuando se dobló la sábana para ponerlo en la estantería dispuesto para la venta. El primer pliegue que recibió
la sábana de Turín. Bien, y está desplazado del centro actual. Pues vamos a ir analizando este detalle porque si no está ahora el centro donde estuvo cuando salió del telar, ¿por qué ha cambiado esa configuración, esa dimensión de la sábana? Vamos a ver. Esta nueva marca es el pliegue primitivo que no está centrado con la sábana actual. Un telar, el telar, cuando sale del telar, pues simplemente se coge y se pliega, y la única hipótesis que tenemos que hacer es que bueno, pues se dobló juntando los bordes y, por tanto, el pliegue primitivo nos marca la mitad de lo que fue la sábana santa cuando salió del telar. Quiere decir que ese pliegue primitivo nos marca la mitad de cuando salió del telar, pero el borde que tenemos actualmente en la sábana santa, ¿era el borde en el telar? Pues sí, porque tiene orillo. ¿Qué es el orillo? Cuando se teje en un telar un lienzo de este tipo, el hilo horizontal llega al borde y sin pérdida de continuidad vuelve otra vez al otro extremo, y en el otro extremo de forma también da la vuelta, y en los bordes que se ve el hilo que tiene continuación es que es el borde original, el orillo en el telar. Cuando una tela se corta, pierde ese orillo y los hilos quedan pues las puntas en el borde. Pues podemos deducir que cuando salió del telar, esta era la mitad de la sábana porque ahí hay un orillo. Y si esta es la mitad de la sábana, el otro lado tenía que también tener esa mitad. Pues resulta que actualmente en el otro lado no es tan ancho, es más corto, pero también tiene orillo. Entonces, ¿cómo es que tiene orillo en los dos lados y era más ancha? Pues porque realmente en el lado este, que es más estrecho, que tiene su orillo, a unos centímetros hay una costura que pasa a lo largo de toda la sábana de un extremo al otro. Ha sido mantenido el orillo, pero ha sido cortado y vuelto a coser en el medio, a unos centímetros. Esto es lo que se deduce de una simple y sencilla arruga que estaba ahí. Evidentemente, si quisieron acortar la sábana fue por algo, si quisieron hacerla más estrecha. Y los que lo hicieron no cometieron el error de cortar un borde para hacerla más estrecha, porque si hubieran cortado el borde y hubieran dejado el orillo separado, se hubiese deshilachado mucho más fácilmente. Quien decidió acortarla lo hizo con bastante conocimiento de conservación de los tejidos, porque lo que hizo fue cortar una tira intermedia para juntar las dos piezas. Y esto es lo que hizo. Quitó un trozo que existía previamente del medio y luego lo juntó. Vamos a verlo esto de una manera también más concreta. Nadie se había fijado en que justo a mitad de la mitad, en un cuarto de la sábana, hay otra arruga que confirma que efectivamente la sábana fue doblada por el pliegue primitivo y otra vez doblada por ahí, y que esa era precisamente la cuarta parte de la anchura original. Se confirma con esta arruga, esta otra arruga, que la sábana santa al salir del telar tenía más anchura. Y ahora vamos a sacar más conclusiones de la operación que se hizo sobre la sábana. ¿Qué pasa? Que cuando era más ancha, la imagen estaba donde está ahora, pero era más ancha, con lo cual la imagen no estaba centrada. La imagen no estaba originalmente centrada. Tenía más distancia a un borde que al otro. Pues la intervención
claramente, si antes de hacer la intervención no estaba centrada y después de hacer la intervención, de retirar esa tira intermedia de la cual no sabemos nada, si se conservó y hicieron trozos o reliquias con ella, pues algún día puede que se descubra y se vea que hay trozos por ahí que mantienen la misma confección en sarga y tal, pero actualmente no se conoce nada de dónde fue a parar esa tira. Lo único que sí sabemos es que al retirar esa tira de 4,2 centímetros y dejar la costura que tiene actualmente, la imagen queda centrada. Si antes de la intervención la imagen no estaba centrada y después de la intervención la imagen está centrada, parece obvio que la intervención fue con objeto de centrar la imagen. Por tanto, demostrarla de una manera como un poco más bonita, más artística. La imagen ahora está centrada en la nueva configuración. Conclusión. Pues la conclusión que nos lleva esta humilde arruga tirando del hilo es que si originalmente la imagen no estaba centrada, pues malamente podemos suponer que la hizo un artista, porque un artista que tuvo la genialidad de hacer una imagen que ha traído de cabeza durante siglos a los observadores, pues no comete el error de ponerla en un lado, porque justo ahora la han centrado para que sea más simétrica, para que tenga como un valor más artístico. Entonces, descarta el que la imagen, ya de por sí bastante complicada, fuese hecha por un artista. Sin embargo, refuerza la idea de que la imagen fue fortuita. No se preveía que ese lienzo fuera a tener una imagen. Cubrió a un cadáver y al cubrir el cadáver, pues no tuvieron la precisión de poner el cadáver justo en un lado. Si uno de los lados estaba del lado de la pared de la tumba y el otro estaba del lado donde se estaba manipulando, pues difícilmente podían evaluar bien cuál era el centro. Entonces, que la imagen sea fortuita descarta el que la imagen sea de un artista. Hemos tirado de una arruga para una conclusión tan importante. Por eso yo me sumo a la opinión de que la arruga Sí, es claro. bella. Tiene que cocer media hora larga. Sí, sí, ahora la dejas cociendo con la patata y todo. A ver, me parece que hay una interferencia sonora que a ver si la Teresa, podemos por favor, apaga tu micrófono. Vale. Ahora ya paso al resumen del estudio científico. Y empiezo por casi lo último, que es la datación. Pero que es lo que ha quedado en la memoria de mucho público. La muestra que se envió a datar, no voy a entrar en cómo es la técnica del carbono 14 porque nos alargaríamos, pero sí voy a detallar que se recogió de una esquina de la sábana. Siempre hago notar que cuando vamos a doblar para meter en el cajón las sábanas de la cama, la cogemos precisamente las esquinas. Las esquinas de las sábanas o de los lienzos son las partes más deterioradas, más contaminadas porque han sido las más manipuladas. Bien, pues de esa parte se extrajo una tirita. Justo vemos aquí que la sábana, que es esta parte un poquito más oscura, marrón más oscura, está la parte principal, estaba protegida con una tela de refuerzo posterior, que es esta parte más blanca y que precisamente en la esquina falta ese trozo de esquina, lo cual confirma el que probablemente era la parte más deteriorada. Ya en 1973 se cortó un trocito para llevarlo a Gilbert Raes, un experto textil belga, para analizar de qué tejido era, que era efectivamente vieron que era lino y que el tipo de costura que tenía y tal. Y de esa esquina se extrajo este trozo que falta aquí, el que ha quedado la huella blanca, este trozo que se distribuyó entre 3 laboratorios que eran los máximos de máximo prestigio para hacer la datación por carbono 14 en la época de 1988 cuando se hizo. Se entregó a los laboratorios una muestra problema que era la de la síndone o sábana santa y 3 muestras de control
en las que se sabía cuál era su edad, de la época en la que se habían utilizado, y a todas las 4 muestras se les aplicaba el mismo método para ver que si con el mismo método se confirmaban las medidas de las que se conocía, pues se suponía que el método utilizado con la síndone también era correcto. Bien, pues de la datación de la síndone, que es la muestra número 1, ¿no? la primera columna un poquito marcada en amarillo, vemos que la antigüedad del lienzo, es decir, lo que estamos aquí intentando evaluar es el lino, el vegetal, que dio lugar a la confección de esta sábana. Pues más o menos no llega ni a 700 años. Es decir, sería aproximadamente pues, del 1300 o por ahí, con lo cual pues era imposible que fuera de Jesucristo y por tanto la conclusión más elemental y sencilla es que la sábana santa era una falsificación. Bien, pero esto que en principio fue lo que comunicaron de forma irregular, porque en los temas científicos primero hay que publicar en la revista científica con revisores y después comunicar los resultados a la prensa. En el caso de la Sábana Santa, por una presión mediática, pues se convocó primero la rueda de prensa, se dijo que el resultado era que era medieval y que por tanto era falsa. Después, estas tablas que estoy presentando en pantalla son las que realmente aparecieron en la revista Nature unos meses después, y en ella daba algún dato adicional. Bueno, vemos que, permitirme que haga un ejercicio matemático un poquito rápido, esta muestra número 2, pues entre los 3 laboratorios hay muy poquita diferencia. Entre el de Arizona y el de Oxford, pues hay solamente 13 años de diferencia. Hay un error entre ambos, una diferencia entre ambos de 13 años. Sin embargo, los propios laboratorios dicen que, bueno, que es que lo que ellos no dan una fecha con tanta precisión que no tengan errores de menos de 30 años o 30 y tantos años. Entonces, bueno, pues que haya una diferencia entre ambos laboratorios de 13 años, pues es compatible con la precisión de sus medidas. Vamos a hacer el ejercicio de comparación entre medidas de laboratorios para el caso de la síndrome o sábana santa. Bien, pues vemos que mientras que Oxford daba una antigüedad de 750 años, pues Arizona y Zúrich, pero sobre todo Arizona, pues daba, vamos a redondear, por 650 años de antigüedad, es decir, una diferencia de algo más de 100 años. Algo más de 100 años. Esto no se podía justificar con los errores de medida que proponían los propios laboratorios. Había más diferencia de la esperada entre ambos. Bueno, pues en el artículo científico y en una nota pequeña, pero ya porque tienen que los científicos no son tan corruptos, de alguna manera tenían que decirlo, dicen, y eso ya no sale en los telediarios, hay errores que han pasado desapercibidos. Hay errores en la datación que han pasado desapercibidos. Esto, desde un punto de vista más técnico y científico, se entiende mejor viendo la última línea, que es el nivel de significación, que es como un porcentaje de la fiabilidad de la medida. Vemos que en la segunda columna el porcentaje es muy alto, del 50%, en las otras 2 muestras de control del 50%, del 30%, pero en el caso de la síndrome es solo del 5%. Bien, pues en la práctica de laboratorios, cuando se tiene un nivel de significación menor del 5 y cuando porque esto es un redondeo, 90, 50, 30, vemos que es un redondeo. Podían ser 91, 89 o 47 y lo han redondeado. Pues el 5 también es un poco redondeo y es un redondeo al alza. Es decir, el nivel de significación era inferior al 5%. Si no hubiera sido la Sábana Santa, y hubiera sido cualquier otro objeto arqueológico, hubieran dicho: la medida que hemos realizado no es demasiado fiable. Tengan cuidado porque no se puede haber errores que no hayan sido tenidos en cuenta. Pero la Sábana Santa no permitía que el prestigio de los laboratorios que hicieron esto se fuese puesto en duda por justo no poder datar bien la Sábana Santa. Ese 5 es el que pone en debilidad y cuestiona la validez de la datación por carbono 14. Porque la muestra entonces no era homogénea. Si, como hemos visto, todo salió de una esquinita
y el retal que se le dio a un laboratorio estaba junto al del otro, no podía ser que hubiese una diferencia de confección en el lino de 100 años. Y aparte de eso, ¿la fiabilidad del carbono 14 es del 100%? Pues no, pues este arqueólogo americano, pero que trabaja en Taiwán, pues nos da sus estadísticas. Dice que el carbono 14 es una buena medida para la arqueología, porque normalmente da buenos resultados fiables y te da una información utilizable. Él la cifra casi en el 70%, pero dice que da con cierta frecuencia del orden del 20% resultados que son incompatibles con los otros datos que tienen de los yacimientos. Esto, que es el análisis de Mitchell, lo realicé yo, mi propio estudio, con muestras de unos laboratorios checoslovacos y también cogí de otra revista que decía, una revista francesa, que era aquí Dossier de Archaeologie, que también hacía un estudio bastante parecido y como veis, pues más o menos todos coinciden en los niveles de fiabilidad y en los niveles de inaceptación. En definitiva, que tenemos que del orden de un 20% de las veces no hay fiabilidad en la datación por carbono 14. Se han pretendido dar explicaciones a por qué no se ha datado bien la sábana santa de Turín. Estos son simplemente los enunciados. Unos dicen que es un remiendo, otros que ha podido ser a causa del incendio que sufrió, que ya hemos visto. Otros dicen que la imagen y la sábana sufrió una radiación que pudo alterar el contenido del isótopo por el carbono 14. Otros dicen que estaba muy contaminada, particularmente en esa esquina. Pero no hay consenso en cuál puede ser la explicación. Lo que ya nos suele decir la gente, no se sabe tanto, es que ha habido datación alternativa al carbono 14. Giulio Fanti, que es un profesor italiano en la Universidad de Padua, ha aplicado tres métodos, y los ha publicado también en revista científica, en vez de ser por isótopos, por propiedades moleculares y mecánicas de fibras de la celulosa. Las propiedades moleculares de la celulosa ya ha encontrado hay una cierta correlación entre la degradación o las señales moleculares que tienen el lino al cabo de los años con la antigüedad que tiene ese lino. Y la ha aplicado a la sábana santa. Estos tres métodos, la Fast Fourier y el análisis de espectro Raman o las propiedades mecánicas, son métodos que tienen un error bastante grande. Si veíamos que no había aglutinante, que entre las fibras no había ni pigmentos ni había quemadura. Estas eran sus conclusiones. Y aquí vemos la diferencia entre lo que hemos visto antes, la zona de la sangre, de lo que es la zona de la imagen. Aquí vemos que en los lomos es cuando hay algo más de señal, algo más de oscurecimiento. Y cuando hay muchas fibrillas de estas que son más oscuras, es cuando el efecto óptico a cierta distancia da la sensación de que es más oscuro y que estamos viendo la imagen de un hombre. Este primer plano nos lo deja aún más claro. Estas son las fibras, todas estas tirillas que vemos, pues son las distintas fibras que forman el centenar de fibras que componen el hilo. Y vemos que justo en los lomos es cuando está más marcado. Bien, esto, ¿qué significa que están oscuras esas fibras? Pues les pongo esta comparación, esta similitud de si tuviéramos un conjunto de cañas que hubieran sido recién segadas, todavía nuevas, estarían brillantes, la luz del sol se reflejaría en ellas, y si alguna de esas cañas se hubieran quedado en el campo tendidas durante una temporada, al ir a pasar al cabo de los meses, que le hubiera dado la luz, el agua, la humedad, la suciedad, bueno, se hubiera degradado y ya no reflejaría bien la luz. Entonces, unas fibras nuevas, no degradadas, brillan, y unas fibras que han sido atacadas, han sido degradadas, no brillan. Entonces, ese efecto de claros y oscuros es lo que nos da lugar a ver una imagen. Pero la imagen está hecha de nada, añadido al lienzo. Son
la degradación de los propios hilos de la sábana los que nos dan lugar a ver la imagen. Y no me crean a mí, sino crean a sus propios ojos con esta fotografía hecha al trasluz en esa observación de 1978, en la cual vemos que los regueros de sangre, que es sustancia añadida al lienzo, hacen sombra y dejan su silueta. Aquí la llaga del costado, los regueros de los brazos, de la marca del clavo de las manos, el reguero de la espalda, pero la imagen no se ve. La imagen desaparece al trasluz, porque la luz no tiene nada que atravesar más que el hilo, el tejido. No hay ninguna sustancia, ni pigmentos, ni otras sustancias que den lugar a la imagen. La imagen está hecha de nada. La imagen está hecha de nada. Repítalo cada uno en su casa. La imagen está hecha de nada añadido al lienzo. La respuesta a ¿qué está hecha la imagen? Pues la acabo de dar. De nada añadido al lienzo. Por tanto, quien diga que la imagen está hecha de pigmentos es o bien que no está bien informado porque ha leído 4 cosas sin haber profundizado en ello, o bien que nos quiere engañar. Si sabe que no hay sustancia añadida al lienzo, como se demuestra sin duda, y nos dice que está hecha de pintura, pues es que nos está engañando con alguna intención. Vamos a pensar bien y pensar que es que no está bien informado. Bueno, pues estas son las características que tiene la imagen: superficialidad, ausencia de pigmento, no direccionalidad. Esta es otra historia que no quiero tampoco meterme en ella para no abundar. Y luego la tridimensionalidad, que también se ha hablado de ella. Bueno, pues ese grado de señal que tiene más oscuro, menos oscuro, cuando se busca una correlación con la distancia supuesta al lienzo que envolvía el cadáver, vemos que el ordenador permite una reconstrucción en relieve, tridimensional. Y eso es, por ejemplo, lo que dio lugar, bueno, pues aquí vemos la nariz, en cambio la cuenca de los ojos hundida, y eso es lo que dio lugar al descubrimiento. Solamente cuando se vio que tenía ese relieve tridimensional es cuando se percataron y buscaron que qué bultos tenía en los ojos, y fue el descubrimiento de las posibles monedas, pero tampoco voy a poder entrar en ello. Añadido a estas características que acabo de decir está la negatividad, la tridimensionalidad y la pormenorización. Esto último quiere decir que no es un borrón, que se distinguen estructuras anatómicas como son los dedos, los labios, estructuras relativamente pequeñas inferiores al centímetro. Bien, pues ya tenemos de qué está hecha la imagen, de nada añadida al lienzo, y el cómo se formó. Pues de cómo se formó hay multitud de hipótesis que defiende multitud de investigadores, cada uno defiende la suya. Yo sería partidario de meterlos a todos en una gran sala, como hacen para elegir al Papa, que se pusieran de acuerdo después de muchas discusiones y me dijesen con cuál seleccionan de ellas, porque es que si no me vuelven loco. Pero hay unas que son de artificiales, otras son naturales y otras son, digamos, extranaturales, lo de la desmaterialización o la radiación, en fin, que no son hipótesis un poco más de ficción o de extranaturales que de un proceso natural. Por ejemplo, la imagen, una de las cosas que hemos visto es que es transparente a la luz. Esto es una copia. Cuando se hizo popular a partir del siglo XVI, la Casa Saboya, que era la propietaria, pues permitió hacer copias a escala natural. Bueno, pues analizando las copias, cuando intenta un pintor en el siglo XVI, XVII, cuando un pintor intenta reproducir lo que tiene delante, que no se tiene que inventar una sábana santa, simplemente la tiene que copiar, pues no lo consigue. No se consigue hacer una reproducción de la sábana santa. Y lo primero que intenta es pintar. Bueno, pues pintando se ve que estas son las piernas del hombre de la sábana en una copia. Se ve que hace sombra. Luego, otra de las características que tiene la imagen es que tiene la misma intensidad básica o promedio entre la imagen dorsal y frontal. Por ejemplo, si hubiera sido que hubiese influido el peso, en la parte posterior tenía que estar muy marcada, en cambio en la parte frontal tenía que estar muy poco marcada porque solamente tenía el peso del propio lienzo. Y luego otra cosa, que es que
la cara que daba al cadáver es donde tiene la imagen, pero la imagen no traspasa, no llega a la cara exterior cuando cubrió al cadáver, solamente se quedó en la superficie que estaba enfrentada al cadáver. La imagen no atraviesa el lienzo, no pasa a la otra cara. La cara oculta porque ha estado y está cubierta por una tela de refuerzo, por eso decimos oculta. Esta cara no se puede observar actualmente. Pero cuando sustituyeron el lienzo de refuerzo, pues hicieron estas fotografías. Se comprobó que no traspasaba. Luego, por otro lado, es una imagen, digamos, de proyección vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lienzo estaba también por los lados, no aparecen los costados, ni aparecen los bordes de la cara. Solamente es como si estuviese mirando de frente. No hay una imagen del contorno, de los lados, de los laterales. Es una imagen, una proyección vertical, como si lo hubieran visto desde arriba o desde abajo, pero no desde los lados. Bien, pues estas 4 características, si las hacemos como un test de qué hipótesis satisfacen estas 4 características mínimas, bueno, pues se ve que ninguna de las hipótesis propuestas satisface las 4, siempre fallan en alguna. Por tanto, no hay ninguna imagen, no hay ninguna hipótesis de formación de la imagen que responda a las características reales que tiene la sábana de Turín. Este es otro tipo de test, no de esas 4, sino de algunas otras características más. La superficialidad, esto que hemos visto, la negatividad, la tridimensionalidad. Bien, pues ninguna de las hipótesis que se están listando aquí en estas 5 columnas llega a satisfacer el 100%. Aquí queda como, digamos, la que menos cuestionable sería que la radiación o calor permitiese una imagen relativamente definida. Bien, pues más o menos esto es la primera parte de esta conferencia, con la conclusión de que desde la ciencia se puede asegurar que la imagen no es pintura, que la imagen no es aditiva, es decir, no se ha añadido nada para formar la imagen. Se puede decir que es químicamente esa degradación de la celulosa, pues se traduce en la fórmula química de que son enlaces del átomo de carbono dobles conjugados, y que probablemente pues sea una imagen producida por una reacción. Algo hizo reaccionar al hilo para cambiar su estructura o su apariencia. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en la primera parte. Yo sí que animaría ahora a abran los micrófonos y le damos un aplauso porque eso es un poco frío. Entonces... Interesante. Bueno, ahora les voy a volver a animar a que cierren los micrófonos. Vamos a tener unos minutos de preguntas y iniciamos la segunda parte, que será mucho más breve. Entonces, les sugiero, por favor, que me levanten la mano. No sé si ven el sistema que hay para levantar la mano y solicitar poder hacer la pregunta, que tienen en donde aparece el número de participantes, o bien que me envíen el chat de grupo, que me digan que quieren participar. Yo voy a comenzar preguntándote una cosa, César. Porque el tema de la falsificación es una constante, ¿no? Y del fraude es una constante, porque estamos en esos tiempos. Con la tecnología de hoy en día, siglo XXI, ¿se podría cometer ¿se podría obtener este producto? Bueno, por contestar telegráficamente es no. Puedo extenderme un poquito más en la respuesta diciendo que, en principio, la sábana santa al completo tiene imagen y sangre. Entonces, para reproducir la imagen, que es, digamos, el reto mayor, hay aproximaciones. La mejor de todas ha sido la que ha conseguido que una señal en hilos de lino
muy parecida a la señal que tiene la sábana de Turín y se ha conseguido con un láser ultravioleta de alto vacío con pulsos brevísimos de nanosegundos, porque si se mantiene mucho tiempo el láser lo quema. Si solamente se da un pulso, no llega a haber casi ninguna señal. Es decir, solamente por acumulación de pulsos brevísimos han conseguido hacer que la degradación de las fibras superficiales sea parecida a la sábana, no se traspase y tal. Con eso y digamos láseres que consumen instantáneamente megavatios, es decir, parte de una central de producción de electricidad instantáneamente, pues han intentado reproducir el rostro de la sábana, solamente la parte frontal y solamente el rostro, pero para eso han tenido que estar un buen rato, puntito a puntito, digamos, haciendo píxel a píxel en el Instituto Enea de Italia. Paolo Di Lázaro ha sido el director de esta investigación, pero ni se ha hecho una imagen, digamos, con tecnología de puntera del siglo XXI, ni se ha hecho una imagen completa, pero además, no basta con reproducir la imagen, es que para conseguir que los coágulos de sangre tengan la apariencia y la estructura completa, que no están desgarrados, esa sábana, ¿qué haríamos? Primero haríamos la imagen, después pondríamos sobre un cadáver que tuviese esas señales de sangre fresca, que no es cuestión de coger y manchar uno de sangre, tienes esa sangre fresca que coagule y ponerla encima, pero entonces la sangre quedaría encima de la imagen, con lo cual, digamos, tampoco conseguiríamos en ese hipotético intento reproducir al 100% las características de la sábana. Yo creo que no me puedo extender más. Vale, muy bien. Laura, por favor. ¿Laura? Laura me ha desaparecido. ¿Me oís ahora? Ah, fenomenal. Encantada de saber de vosotros, de verdad. Y gracias. Laura, date la imagen si quieres también. Así no, ahora mismo porque tengo unas pintas horribles. Así vale, que... vale. No he ido a la peluquería, claro. Exactamente, un desastre. Bueno, primero, desear que todos estéis bien. Quería preguntarle sobre el tema de los pólenes del tejido. Creo que los pólenes sitúan el tejido en Palestina. Exactamente. Creo que algo había oído yo de Jorge Rodríguez, el especialista en el campo, que hablaba precisamente de eso, de situar con el estudio que había sí que ponía que era tela específica de Palestina y lo situaba hace 2000 años. Vale, y sobre el polen, que no lo he mencionado, Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es el presidente del Centro Español de Sinología, efectivamente lo conoce perfectamente. A ver, primero, el polen nos da información geográfica, pero no de época. Es decir, hay un error que se ha colado bastante en la divulgación, y es decir que han encontrado pólenes de Tierra Santa extinguidos. No. Los pólenes que se han encontrado podrían ser de Tierra Santa, pero no se han extinguido. Entonces nos situaría la sábana en torno a Jerusalén, en Tierra Santa, en Israel, pero no en la época de Jesucristo, ¿vale? Bien, y luego, la mayor novedad o actualización de una doctora del Centro Español de Sinología, del equipo de investigación, Martha Boy, es que uno de los pólenes que se había supuesto que era de una planta de Gournay Tour de Forti, que la situaba en Tierra Santa, porque era endémica de allí, dice que es más bien una planta funeraria, es decir, piensa que es polen de ungüentos utilizados en el entierro, con lo cual quita como un candidato a situarla geográficamente, pero añade el que es un lienzo que se utilizó en un evento funerario. Vale. Muchas gracias. Tengo aquí que pone iPad de Casio 2. No tengo el nombre, no puedo localizarte. Pues, No sé si... ¿se oye o no?
Sí, se te oye, sí. Bueno, pues tengo solo una pregunta sencilla. Sobre las monedas que hay en los ojos, parece ser que hay unos leptons que fue acuñado por Pilatos. ¿Esto es real o ficción? Bien, ese tema también lo hemos investigado particularmente. Hemos cogido leptones que tenemos en el Museo Arqueológico de Madrid. Hemos visto la colección que tienen allí, los hemos fotografiado, lo hemos intentado comparar. Entonces, para mí, la conclusión es que el hombre de la sábana de Turín tiene unos objetos en los ojos que muy probablemente son monedas, pero que la asociación con monedas de Poncio Pilato es discutible. No es que sea falsa, pero no coincide tanto como pretendían. O sea, parece que Francis Failas, que fue el jesuita que llevó pioneramente este estudio, cuando presenta su estudio utiliza monedas muy deterioradas, leptones mejor conservados que tenemos a disposición, entre ellos los que observé en el Museo Arqueológico, permiten ver que la coincidencia con las señales que encontró él en los ojos no son tan claras, y además la fotografía que utilizó él, cuando se han hecho fotografías posteriores, no reproduce el mismo tipo de señal, con lo cual queda un poco más dudoso su estudio y sus conclusiones. Pero lo que tiene objetos redondos del tamaño de un leptón parece indudable. Muy bien, gracias. Vamos a cortar aquí el diálogo, retomamos la exposición si te parece y al final tenemos un nuevo diálogo. Vamos a continuar con una segunda parte que ya anticipaba inicialmente, que va a ser además más corta la exposición, ¿verdad, César? Serán unos 15 minutos, ¿no? Espero que sí. Es que ya Bien. ves que cuando uno empieza, madre mía. Vamos a ver si no te tiraré de las orejas. Tendría que haber aquí un sistema para tirar de las orejas. Vamos a ver ya no lo que refleja la cámara, la sábana santa en cuanto a su aspecto físico, químico, ¿no? Sino el protagonista de la sábana santa, qué es lo que experimentó en su cuerpo para poder llegar a esa situación. Adelante, César. Sí, ya veis mi pantalla, ¿verdad? Que pone reconstrucción de la pasión. No. No. Algo ha fallado a la hora de compartir pantalla. Vamos a ver. Compartir pantalla, sí. Ahora vamos a ver, compartir. Vale, ahora ya sí, ¿no? Ya estamos. Vale. Bueno, pues a ver, la sábana que le he llamado también a veces el quinto evangelio, esta sábana de Turiro Síndone, pues tiene esta imagen que ya hemos hablado suficientemente de ella, y ahora vamos a ver que nos muestra las señales de una tortura tal y como describen los evangelios, y a veces con más detalle de lo que describen los evangelios. Vemos que en las manos aparecen taladradas, vamos a llamar manos, como luego veremos, es un poquito más del lado de la muñeca. También que esos mismos agujeros, esas mismas heridas de clavos lo tiene en los pies, muestra heridas en ambos pies, que muestra una tortura de latigazos, de flagelación, todo a lo largo del cuerpo, por delante y por detrás, que muestra también heridas de elementos punzantes alrededor de la cabeza, es decir, lo que consideraríamos la corona de espinas, y que además tiene una gran hendidura, una gran llaga en el costado compatible con la lanzada. Luego vemos que efectivamente tiene todos los elementos de la pasión que nos describen los evangelios. Vamos a ir viéndolo de una manera un poco más cronológica. Primero, esa tortura física, porque también habrá, que no podemos entrar tampoco en ello, una tortura psicológica y espiritual, pero vamos a hablar ya de la primera tortura física, que es la flagelación. La espalda, aquí vemos, está
completamente marcada por estas señales así alargaditas, con más abultamiento en los extremos de esas marcas, que se corresponden con un flagrum romano, flagelación, un flagrum romano. Aquí tenemos una imagen a gran escala de esa señal. Efectivamente tiene como dos bultos, dos heridas más profundas que como que revientan la piel, no la cortan, pero revientan, se hunden de tal manera en la piel, hacen un hematoma y lo pueden hinchar o reventar. Y corresponde a este elemento de tortura romano, que evidentemente había desaparecido en el siglo XII-XIII, que tenía varias tiras, 2 o 3 tiras, terminada en elementos como pesas de halterofilia, pero pequeñitas, o de metal, o bien pues eran tabas de hueso, hueso en forma de taba, que dejaban este tipo de marca. Bien, pues reconstruyendo y analizando con detalle la dirección y el número de marcas, vemos que se pueden contar como 120 marcas de flagelo, cada una de ellas doble o triple, y que provienen de ambos lados. Esto se corresponde con que el verdugo estuvo en un lado y luego terminó y se pasó al otro, o bien más probablemente que había 2 verdugos turnándose y que nada más terminar de golpear uno ya llegaba el latigazo del otro. Y además que estas señales se distribuyen por todo el cuerpo, la espalda, las piernas por delante, las piernas por detrás, el torso por delante. Sin embargo, respetan la zona del corazón. Aquí vemos que tenemos golpes por todos lados, pero como que el que realizó esta tortura era un profesional que sabía que tenía que infligir un daño grande porque tenía que sobrevivir. La pena de flagelación era un castigo no de muerte, no era letal. Si se le iba de las manos al verdugo, pues le decían que se había pasado, que la pena de flagelación era para reos que habían cometido grandes crímenes, pero no era la total. La total era, digamos, de más alto nivel, era la crucifixión. Y eran torturas independientes. A unos se les condenaba a flagelación, a otros, que si el delito era el más grave, pues a la traición o de estas cosas, a la crucifixión. Pero el derecho romano no contempla las 2 torturas a la vez. Solamente, como nos relatan los evangelios, pues por un intento de Pilato de salvar a Jesucristo, pues recibe tanto la flagelación como la crucifixión porque no se sienten satisfechos la población de Jerusalén y piden que lo crucifiquen. Vemos en esta imagen que tenemos las señales de heridas de elementos punzantes en torno a la frente, pero no solamente en la parte frontal, sino también es aquí con más detalle esto que vemos aquí, también en la parte dorsal. Y en la parte dorsal tenemos estos regueros que parten de la parte baja, pero es importante notar que también hay elementos, heridas punzantes en la parte más alta de la coronilla, con lo cual estos regueros de aquí abajo se entienden bien porque aquí es donde la cabeza invierte su curvatura y la sangre fluye por digamos, fuera del pelo, pero aquí arriba la herida se produce en el cuero cabelludo y no atraviesa el pelo, con lo cual hay menos, pero las hay. Con lo cual, la reconstrucción de la corona de espinas no es la diadema típica de los artistas, sino más bien un casco de espinas, una mitra, que era lo que entonces se consideraba que llevaba un rey, y que rodeaba toda la cabeza. Cualquier golpe en una de sus partes se transmitía a todo el alrededor y volvía a reabrir las heridas. Bien. Después ya hemos visto que le flagelan al hombre de la sábana, le ponen una corona de espinas y en esta imagen vemos que tiene como en los hombros aquí una zona más contusa y en esta paletilla también, como que después de haberle flagelado, estos hematomas se producen por cargar con un peso. Sería el travesaño horizontal de la cruz, porque también a diferencia
de lo que nos pone la imaginería de la Semana Santa, los crucificados era mucho más efectivo el transportarlos de esta manera, con el travesaño horizontal cargado con los brazos abiertos en cruz y atados a los bordes, y encima si eran varios, pues una soga, una cuerda atado a los pies del delante, con lo cual era totalmente fácil de controlar por parte de los soldados que los conducirían. Pensar que si llevase, como se suele ver en las imágenes de los pasos de Semana Santa, la cruz a cuestas, cualquier reo, no voy a decir Jesucristo que lo había asumido, pero cualquier reo, de hacerlo así, pues en un descuido podía tirar la cruz y salir corriendo. Así, tal y como realmente se realizaba la crucifixión, era imposible escapar. Pero además, al tener las manos sujetas, en caso de tropezar, y era fácil si encima había varios tirando, caminando a distinto ritmo, pues ¿con qué paraban el golpe? El golpe lo paraban con el rostro. Pues mirad este detalle que también a veces no se conoce tan extensamente. En esta imagen yo le considero como probable, no seguro, pero como probable, que la corona de espinas la llevó hasta la cruz, porque las heridas que tiene en la nuca son de heridas suficientemente recientes, no estaban demasiado secas, por tanto debieron quitársela al bajarle de la cruz. Eso es lo que yo supongo, pero es una hipótesis. Pero lo que sí es cierto es que ese rostro muy probablemente al caer tocaría el tierra. Bueno, pues en la sábana santa, en la zona de los pies, hay tierra, pero es que en la nariz también hay el mismo tipo de tierra, es decir, de bruces contra el suelo. Y ya hemos transportado la cruz con la corona de espinas o sin ella, pero la hemos transportado hasta el Calvario y allí le crucifican. Le ponen unos clavos, bueno, no exactamente en la palma de las manos, sino donde acaba realmente la mano y empieza la muñeca, y en esa unión hay un hueco entre los huesecillos de la muñeca que pasa perfectamente el clavo. Ahora, la tecnología lo que hicieron en el 1978 al poner una luz detrás, pues permitió ver lo que quería ver Santo Tomás. Este doble reguero que tiene aquí, que brota de este punto, nos marca dos posiciones del brazo, pero de este punto que parece ser el origen de esos dos regueros en dos posiciones, cuando se pone la luz por detrás, nos permite ver que los regueros parten de un agujero con perfil cuadrado. Es decir, ahí hay una mayor densidad de sangre porque corresponden al agujero del clavo con aristas. Cualquier movimiento en la cruz hacía que esas aristas rozasen nervios, músculos, huesos y fuese una tortura realmente insoportable. Aquí tenemos una descripción médica de cómo pasa ese clavo a esa altura donde acaba la mano y empieza la muñeca. Y los dobles regueros que hemos visto en la muñeca y los regueros entrelazados que circulan por los antebrazos corresponden a dos posiciones del reo a muerte, del crucificado. Cuando está en posición vertical, el reguero pues es más perpendicular. Y cuando se desploma, porque se le cansan los pies que están aguantando el peso sobre clavos, se cansan las piernas de estar sobre ellas, deja caer todo su peso sobre los clavos y el brazo toma una inclinación. En esa inclinación el reguero se vuelve más paralelo al brazo. Bien, en esta posición elevada, erguida sobre los pies, el reo consigue respirar más fácilmente, pero cuando se desploma y se extiende totalmente el diafragma, le cuesta mucho expulsar el aire. Aquí se asfixia, aquí apenas puede hablar. Es necesario, por instinto de supervivencia, y aunque le duela el clavo y las piernas, volver a incorporarse. Es lo que vemos en esta secuencia de cómo el reo crucificado tiende a tener dos posiciones. Una en la que descansa de las piernas, no aguanta más, pero se asfixia y no puede
continuar así y tiende a volver a erguirse para poder respirar y para poder hablar. Por ejemplo, para decir, perdónalos, que no saben lo que hacen. O para decir, ahí tienes a tu madre. Ya lo tenemos en la cruz en agonía y, por último, en la secuencia vemos la lanzada. Es hendidura que tiene en el costado que corresponde con la de una lanza además de romana me encaja perfectamente. Vemos que de esa herida brotan regueros, pero separados por intervalos más claros. Esto es la sangre y esto es el suero, el edema pulmonar, que al atravesar la lanza, el corazón y el pulmón, del pulmón ya estaba encharcado por un edema pulmonar que se le había empezado a producir ya en la flagelación. Y luego, pues con toda la fatiga de llevar la cruz y de los esfuerzos en la propia cruz ya colgado, pues se van encharcando, se le crema un fuerte edema y al extraer la lanza, pues sale ese chorro de sangre y de suero transparente de edema que San Juan puede describir como sangre y agua. En definitiva, es la mortaja, la Sábana Santa de Turín es la mortaja de un crucificado que sufrió los mismos tormentos de Cristo descritos en los Evangelios, pero que además pues tiene una imagen enigmática. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos al objeto de ya ir acabando. Procedemos a abrir otro rato de preguntas. Tengo una pregunta anterior que hacía, pero no me di cuenta. Jesús Ruiz preguntaba, las piernas que se aprecian como dobladas, algo dobladas, ¿no? Y la cabeza como inclinada hacia adelante, ¿es una posición? ¿Se corresponde con algo? Bueno, sí, la reconstrucción de la postura del hombre de la sábana envuelto en ese lienzo viene a mostrarnos una rigidez cadavérica que corresponde con una cabeza relativamente inclinada, es decir, no está alineada con la espalda, sino que está vencida hacia adelante, ligeramente la barbilla sobre el pecho ligeramente, que tiene el pecho hinchado, tiene el vientre un poquito más hundido y las piernas más bien dobladas. Sí, las piernas más bien dobladas. Efectivamente, si en la cruz sobreviene la muerte y empieza la rigidez, pues esa es la postura que mantiene cuando es trasladado al sepulcro. Lo único que necesitaban realmente es la rigidez de la cabeza y de las piernas. No representaba ningún impedimento para enterrarle. Evidentemente, los brazos abiertos en cruz había que plegárselos. Y lo que hicieron fue, poco a poco y haciendo algo de juego, llevándolo a romper esa rigidez y llevarlos a la postura sobre el pubis, que poco después, según me confirmaba el forense del equipo de investigación, doctor Villalain, después de esta manipulación para romper la rigidez, si se hace relativamente poco después de haber sido adquirida, vuelve otra vez la rigidez sobre esos brazos y entonces corresponde perfectamente a la rigidez de un cadáver. La posición de las piernas se corresponde también contra una tradición que había en Oriente, que decían que, se refleja en las imágenes, que habían usado dos clavos, un clavo para cada pie. Sin embargo, aquí lo que se aprecia es un solo clavo para los dos pies. La conclusión más probable es que fue un solo clavo, pero por la posición de una de las piernas precisamente, el torcimiento. Sí, digamos, los primeros análisis del doctor Pierre Barbet,
que analizó las fotografías, pues llegaba a la conclusión de que un pie estaba encima del otro y que bastaba un solo clavo para poner, que hubo dos clavos, uno primero y luego otro encima, y eso aún así pone que un pie encima del otro, pero bueno, vamos a pensar que como más probable un solo clavo. Muy bien. Javier Alonso, por favor, ¿puedes tomar la palabra? Te abres esto, gracias. Sí, hola, buenas tardes. Javier, ¿qué voz más femenina tienes? Bueno, sí, muy femenina ella. Soy su mujer, soy María. Eres la que mandas, vale, adelante, adelante. Hace unas pocas semanas hemos visto en algunos medios de comunicación católicos una información sobre algunos estudios últimos que sugieren que el hombre de la sábana estaría haciendo un movimiento de levantarse. Y Sí. no sé si esto es qué crédito le merece a usted. Bien, sí, yo leí el artículo del doctor Ontanilla y también me puse un poco en comunicación con él. Vi su artículo, él reconocía que esa postura había sido explicada, la postura del hombre de la sábana había sido explicada por la rigidez, pero cuestionaba el que fuese realmente por la rigidez y entonces daba como hipótesis alternativa que era un gesto de intentar levantarse. Bueno, yo tengo algunas dudas. El doctor Hermosilla, también director del centro del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, publicaba una serie de pegas, de objeciones a esta interpretación, pero para que nos entendamos, cuando un hombre tumbado intenta levantarse con una postura parecida a la que tiene el hombre de la sábana, es inevitable el que pegue, que haga contacto estrecho de sus riñones contra el suelo. En el caso del hombre de la sábana, los riñones están algo separados de la sábana posterior, es decir, mantenía esa cobertura. Y luego, otra de las cosas que sí que he mencionado en esta conferencia, si un hombre se va a levantar porque se despierta o porque resucita, pero creo que lo primero que haría sería abrir los ojos. Antes de intentar levantarse, si uno no sabe dónde está, bueno, digamos por hacer hipótesis sencillas, para ver a dónde me puedo levantar, lo primero que hace es abrir los ojos y el hombre de la sábana los tiene cerrados. Por tanto, son objeciones que invalidan la interpretación del doctor Ontanilla. ¿Había alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, Sí, al por objeto favor. de que... ¿Sí? Quería hacer dos preguntas, por favor. Sí, adelante. No buenas te veo tardes. la mano alzada ni... Pero dime. Sí. Venga, adelante. Perdona. Sí. Tenía dos preguntas. Vamos a ver. Bueno, primero, enhorabuena por la conferencia, me parece espléndida y además perfectamente documentada. Tenía dos preguntas. Primera pregunta es el tema de lateralidad. ¿Dónde está el corazón y dónde está la lanzada del pecho? Porque si nosotros vemos la imagen que hemos estado viendo, parece que lo que respetan los que están dando latigazos es la parte derecha, que no es precisamente donde está el corazón, y que la lanzada está en la parte izquierda, que es también la contraria. Esa es la primera. Sí, primero contesto ya esta para que no me despiste. En principio, la lanzada está en el lado derecho, y bueno, la inclinación de esa lanza, la longitud de la lanza, según los expertos forenses, que yo no soy, pero parece que hay bastante consenso en que puede llegar a alcanzar las aurículas o ventrículos del corazón y derramar sangre. Sí, pero por las imágenes que estamos viendo, que nos ha presentado, no es así. Si tenemos la cara, por las imágenes que nos ha presentado, aparece en el lado izquierdo. Voy a recuperar esa imagen. Igual que los impactos o sea, estaría como al revés. Igual que los impactos de las instalaciones de... A ver, voy a compartir de nuevo la imagen. Creo que no ha habido confusión en esto. Sí, César. Vamos a ver. ¿Ves como la llaga está en un lado
y la parte respetada está en el otro. Esta sería la parte izquierda y esta sería la parte derecha. No, perdón. Esa es si vemos la cara, esa es la parte derecha suya. Ese error es típico, porque estamos viendo que esta sábana se puso contra el hombre, por tanto, si tú llevas este lado de aquí contra ti, ves que te cae sobre la derecha y este lado te cae sobre la izquierda. No estamos viendo a un hombre de frente, estamos viendo, digamos, lo que dejó impreso, es como un poco como el espejo. Es el espejo, sí, sí. Vale. Entendido, es como el negativo, claro, es exactamente eso. Vale, y la segunda pregunta es, como estaban comentando, no hay diferencia entre el peso, o sea, el impacto o la huella que deja, por llamarlo de alguna manera, la huella que deja en la parte posterior, a la huella que deja, la impresión que deja en la parte anterior, es decir, la parte que está por encima de la cara. ¿Cómo se explicaría esto si no hay, o sea, el peso no está funcionando ahí o cómo? Bien, es que esa es una de las características que no tiene explicación. O sea, ¿cómo se puede realizar una imagen que no se explica por contacto? Si fuera por contacto, el peso de la parte posterior sería mucho más intenso, es lo que digo, pero es una característica sin explicación, que no hay consenso, pero ¿qué quieres que te diga? Por una de estas características es la que tendía a que gente dijese que cuando se produjo la imagen, el hombre estaba en levitación, no estaba afectado por la gravedad. Vale, de acuerdo. Pero vamos, que no hay ningún estudio específico de esto, ¿no? Pero no hay explicación para eso. No hay explicación. Como no sabemos cómo se formó la imagen, pues no tenemos explicación de esa característica. Vale, pues muchísimas gracias y enhorabuena, Lobo. Bueno, gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, Rafael. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, ha sido muy completo. Y siguiendo ese paralelismo que tú haces, se podría decir que en el momento de la foto, por decirlo de alguna manera, correspondería a un cuerpo que está en levitación y que es el momento de la resurrección. Bueno, a ver, la pregunta esa es muy al límite. Yo a eso contesto que la Sábana Santa nos informa de la desaparición del cadáver. El cadáver probablemente que estaba contenido ahí desapareció. Es difícil explicar que se deje esa impronta con esos coágulos enteros y tal si no desaparece. Si permanece allí durante mucho tiempo, al final se corrompe, se pudre y las manchas biológicas quedarían como algo añadido al lienzo. O sea, con la Sábana Santa llegamos hasta el umbral. El cadáver desaparece. Pero ya, aparte de la interpretación científica, mis conocimientos pobres de la teología me hacen decir que para hablar de la resurrección es necesario ver a la persona viva. Los discípulos que van a Emaús dicen, los compañeros, los discípulos nos han contado todo esto, pero a él no le han visto. Hasta que no le ven, no hablan de resurrección. Por tanto, para hablar de resurrección hay que ir algo más allá de la Sábana Santa. Habría que tener un encuentro personal con Jesucristo. Sí. La Sábana Santa recoge un cadáver. Exactamente. Y un proceso extraordinario, pero un cadáver. ¿Por qué un cadáver y no algo con vida? No, pero es un cadáver. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, por decirlo de alguna manera, el momento de la foto no es un momento distinto a un cadáver. No. Es que, vamos a ver, no tenemos ninguna experiencia en laboratorio de qué sucede cuando alguien pasa de la muerte a la vida, cuando alguien resucita. Como no tenemos ninguna
observación de ese fenómeno, pues no sé si sucedió, no sé si estaba antes, después, cuándo, en medio, en la transición. Es una incógnita. ¿Está vivo, está muerto? Pues lo que está claro es que ese hombre murió. Eso sí que no creo que tenga discusión. Era un hombre que había estado muerto. Evidentemente los muertos no dejan ese tipo de imagen. Algo poco frecuente sucedió, pero no sé, la sábana no te asegura, no te informa de qué sucedió. Mira, Rafael, es un cadáver, se ve, pero no es que lo vea yo o lo vea César, lo ves tú también. Te voy a citar el Papa Benedicto XVI en 2010, hizo una visita allí también, a Turín, a ver la sábana santa, y en un momento dado dice, en un discurso precioso que tiene, que no, por no quemar tiempo, ¿no? La imagen impresa en la sábana santa es la de un muerto, pero la sangre habla de vida, ¿no? Habla de su vida, habla de su vida. Pero la imagen impresa en la sábana santa es la de un muerto, es un muerto. La resurrección, un cuerpo resucitado, teológicamente no se corresponde con eso. ¿En qué momento? Es decir, el instante. Aquí el misterio es cómo se crea esa imagen en esa persona que recoge en su cuerpo, en la manifestación de la sábana, el proceso que tenemos por los evangelios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo recoge al extremo de que por eso se asocia. Porque si no, a lo mejor no se asociaría, sería un marciano raro, ¿no? No, pero se asocia por el proceso que recoge, que refleja cada uno de los hitos, de los sufrimientos que pasó, que lo conocemos por las Escrituras, por la tradición y por las Escrituras. Pero es un cadáver. En ese momento todavía es un cadáver. ¿Cómo se produce? Es lo asombroso, ¿no? Cuando tú colocas un cadáver entre dos sábanas y ahora colocas un cadáver recién fallecido, sí, con todas las marcas de sangre y con todo ese líquido saliendo a lo mejor todavía de su cuerpo, y lo dejas, ¿qué pasa? ¿Eso deja alguna imagen? No, pero horas, claro, ¿tienes horas? ¿Eso pero, deja algún resto? Pero un cuerpo glorioso, ¿es eso? Porque si un cuerpo glorioso es ese desastre de humanidad que vemos reflejado, no se asemeja, por ejemplo, con la transfiguración, que parece que sí está más cerca de lo que es la resurrección, lo que es un cuerpo glorioso, ¿no? Claro, por eso. Es un misterio. Yo no me refiero a que las características de un cuerpo glorioso, me refiero a que el cadáver dentro de una sábana, tal como está puesta esa ahí, de 4 metros, es decir, que envuelve por arriba y por abajo, y que lo dejas, ejerce su peso sobre la sábana, dejaría unas marcas durante un día. Y sin embargo, lo que vemos en la sábana es solamente, por decirlo de alguna manera, la foto, es decir, como si algo que estuviera de vida. Yo lo he oído, quiero decir, pero no es que sea una opinión mía. No exactamente. El cadáver deja sus huellas en forma de sangre. Y César acaba de decir que la radiación esa, lo que sea, porque no sabemos lo que es, la imagen se forja por encima de la sangre. O sea que sí, que el cadáver en su momento deja sangre. Pero hay un momento sorprendente, extraordinario, por eso es un misterio, ¿no? Por eso esto se llama luces y misterios, o misterios y luces de la sábana santa. Hemos hablado de las luces, pero estamos entrando, nos estás metiendo en el misterio. Y eso es más difícil, ¿no? de darle respuesta. No, yo desde luego no tengo respuesta. Es decir, los muertos no dejan esa imagen, no dejan esa señal. El caso de la sábana de Turín es un caso único y no se ha encontrado otro caso igual. Y no puedo ir más allá. Si estaba vivo, estaba muerto, lo que está claro es que estuvo muerto. Y en el momento en el que se forma la imagen con su rigidez y todo, pues se corresponde con un muerto.
aunque los muertos no dejen esa señal. Algo extraordinario pasó en ese muerto, pero se corresponde con un muerto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Soy Mara y felicidades por la conferencia. Vamos a ver, yo quería saber, César, si a través de la imagen de la sábana se han extrapolado características físicas del cuerpo. Bueno, pues por ejemplo, la altura, quieres decir, Sí, la altura, edad, edad, la raza, exacto. todas esas Raza, cosas sí. sí. La altura, pues la que queda actualmente en el lienzo corresponde a un hombre de 1,78, una cosa así. Evidentemente es un varón con esa apariencia semítica. Bueno, pues de las 40 años, 30, 40 años, está claro que no tenía, digamos, grandes, no tenía deformaciones, era un trabajador por cómo tiene los pies, por cómo tiene las manos, pues se veía que caminaba bastante, un tipo relativamente atlético. Bien, no sé si quieres algo más de detalle. No, es que en la imagen me da la sensación de que es una persona anciana, ¿no? De mucha edad. Y me dices ahora 30, 40 años y Bien, no es la imagen. La impresión de ser una persona mayor, de ser una persona anciana, la da el que el pelo se ve clarito cuando lo hacemos en negativo. Entonces parece que tiene Sí, canas. Y eso es sí. lo que te da esa sensación. Pero claro, es una imagen que es una señal que se marca por la distancia. No tiene nada que ver con los colores. Si la piel era oscura o era clarita, o si el pelo era moreno o era rubio, eso no sale en la sábana. No hay color. Ujú. Vale, pues muchísimas gracias. No sé si no hay ninguna otra pregunta. Sí, pues quiero agradecer a Rafael Orbe, el presidente del casino, que está en la esta y no has querido intervenir, Rafael. Gracias por tu presencia y gracias por haber dado el visto bueno a este proyecto. Mañana nos volvemos a ver, si Dios quiere, a la misma hora. Y Muy entonces, bien. César, muchísimas gracias por tu participación hoy y un fuerte abrazo y un aplauso en nombre de todos. Bueno, ha sido un placer tremendo, así que...